En una fría mañana de febrero, una joven desapareció, dejando a su familia y a todo el país en estado de shock. Nadie podría haber predicho que lo que comenzó como un día ordinario se convertiría en uno de los casos más intrincados. El caso de Rebecca Reusch sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrincados y fascinantes de Alemania. No solo las circunstancias trágicas de su desaparición lo hacen tan intrigante, sino también los giros extraños en la investigación y las teorías contradictorias. Rebecca Reusch, nacida el 21 de septiembre de 2003 en el corazón de la capital de Alemania, Berlín, llevaba una vida aparentemente típica para una chica de su edad. Era la hija menor de Baren y Bridget Roy, con dos hermanas mayores, Jessica y Vivian. Mientras Jessica y Vivian se habían mudado después de casarse, Rebecca permaneció en casa, viviendo con sus padres en el tranquilo vecindario de Britz en el distrito de Neukölln de Berlín. A los 15 años, era estudiante en la escuela Walter Gropius, habiendo cambiado recientemente a esta institución donde estaba inscrita en el 10º grado. A pesar de su carácter alegre y extrovertido, algunos de los compañeros de clase de Rebecca observaron un lado más sombrío en su personalidad en los meses previos a su desaparición. Según estos informes, Rebecca parecía estar experimentando episodios de depresión, sintiéndose insegura sobre su futuro y lidiando con la típica búsqueda adolescente de identidad y sentido en la vida. Algunos especularon que esto podría haber sido una respuesta a la inmensa presión que sentía tanto social como académicamente. Sin embargo, fuera del entorno escolar, Rebecca era conocida por su espíritu vibrante y su naturaleza sociable. Le encantaba hacer nuevos amigos. Estaba profundamente involucrada en las redes sociales y había acumulado una gran cantidad de seguidores, más de 30,000, en sus diversas plataformas. Entre su familia, Rebecca era especialmente cercana a su hermana mayor Jessica, quien en el momento del incidente tenía 27 años. Jessica vivía cerca con su esposo Florian Arke, de 28 años, y su hija pequeña. La relación entre las hermanas se describía como de profundo afecto, con Rebecca frecuentemente visitando la casa de Jessica los fines de semana para pasar tiempo con su sobrina, a quien estaba particularmente unida. Los eventos que ocurrieron en los días previos a la desaparición de Rebecca parecían rutinarios, pero no lo eran. El 17 de febrero de 2019, un domingo, Rebecca pidió a sus padres si podía pasar la noche en la casa de Jessica. Florian asistía a una fiesta de la oficina esa noche, dejando a las dos hermanas y la hija de Jessica solas en la casa. El plan era pasar la noche viendo películas y comiendo pizza. La madre de Rebecca, Bridget, accedió a la estancia con la condición de que Rebecca asistiera a la escuela al día siguiente. Rebecca prometió que no faltaría a clase, y con eso su estancia fue aprobada. La noche en la casa de Jessica pasó sin incidentes. Rebecca y su hermana pasaron la noche como habían planeado y alrededor de las 8 de la tarde Rebecca envió una selfie a Vivian, su otra hermana. Ese momento marcaría el último contacto de Vivian con Rebecca. Más tarde esa noche, alrededor de la medianoche, Jessica se fue a dormir al piso de arriba mientras Rebecca se quedó abajo durmiendo en el sofá del salón. Florian regresó a casa de su fiesta de oficina alrededor de las 5:45 de la madrugada. Él informó que se cambió de ropa e inmediatamente se fue a la cama sin interactuar con Rebecca. Poco después de las 7 de la mañana, Jessica se despertó, dejó a su hija en la guardería y luego se fue al trabajo. Al mismo tiempo, Bridget intentó contactar a Rebecca para asegurarse de que estuviera despierta y preparándose para la escuela. Cuando la llamada no fue respondida y se fue directamente al buzón de voz, Bridget inicialmente asumió que el teléfono de Rebecca se había quedado sin batería. Se puso en contacto con Jessica para tranquilizarse y Jessica le explicó que el día escolar de Rebecca no debía comenzar hasta las 9:40 de la mañana, aliviando las preocupaciones de su madre por el momento. Sin embargo, este pequeño intercambio marcó el comienzo de una terrible prueba. A media mañana, Rebecca estaba desaparecida. Lo que ocurrió entre las horas de las 5:45 de la madrugada, cuando Florian llegó a casa y las 7:15 de la mañana, cuando Jessica se fue, sigue siendo un misterio. Entre las 7 y las 7:46 de la mañana de la desaparición de Rebecca, ella envió una foto de Snapchat a un amigo. La foto, como todas en Snapchat, se eliminó automáticamente después de ser vista,
por lo que el tiempo exacto en que fue tomada es incierto. Sin embargo, fue vista por el amigo de Rebecca a las 8:15 de la mañana, proporcionando una de las últimas pistas visuales conocidas de su paradero. En la foto, Rebecca se veía en un pasillo vestida con una sudadera de BTS con WAP Monster en la parte trasera, una chaqueta de lana rosa, jeans rasgados y zapatillas Vans blancas y negras. Este atuendo casual, típico de una adolescente, se convertiría más tarde en un punto focal de la investigación, ya que era la última descripción conocida de Rebecca en la mañana en que desapareció. A las 8:25 de la mañana, Bridget, la madre de Rebecca, intentó llamarla por segunda vez esa mañana, pero una vez más, la llamada fue directamente al buzón de voz. Para entonces, su preocupación había comenzado a profundizarse. Sintiendo que algo estaba mal, Bridget contactó a su yerno Florian, quien había regresado de su fiesta de oficina más temprano esa mañana, evidentemente borracho y extremadamente cansado. Aunque Florian escuchó sonar su teléfono, decidió no responder debido al agotamiento. Cuando Bridget no pudo contactar a Florian, contactó a su hija mayor, Jessica, e informó que había estado intentando comunicarse con Florian sin éxito. Jessica, ahora alarmada, llamó a Florian varias veces y, después de varias llamadas sin respuesta, finalmente contestó, despertado por el insistente timbre. Jessica transmitió la solicitud de su madre, pidiéndole a Florian que revisara a Rebecca para asegurarse de que estuviera despierta y preparándose para la escuela. Unos minutos más tarde, Bridget llamó a Florian nuevamente, y esta vez contestó. Cumpliendo con su solicitud, fue al salón para verificar a Rebecca. Cuando miró alrededor, sin embargo, Rebecca no estaba allí. Le dijo a Bridget que Rebecca se había ido, lo que inicialmente le trajo un pequeño alivio. Bridget asumió que Rebecca había salido temprano para la escuela, tal vez con prisa o simplemente queriendo comenzar el día antes. Ella envió un mensaje a Rebecca que decía: «Hola querida, espero que hayas llegado a la escuela a tiempo. No pude alcanzarte. Besos». El mensaje mostró 2 puntos, indicando que había sido entregado pero no leído aún. Esto le dio a Bridget consuelo al principio, pensando que Rebecca ya estaba en la escuela y no había respondido porque su teléfono podría haber estado cargándose o estaba en clase. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y las 9:40 de la mañana, la primera clase de Rebecca del día comenzó y terminó, su ausencia se volvió notoria. Ella no se había presentado en la escuela y sus maestros empezaron a preocuparse. Rebecca no era del tipo que faltaba a clase sin motivo y su ausencia levantó alarmas. La escuela contactó a sus padres con la esperanza de aclarar si Rebecca estaba en casa y simplemente no había informado de su ausencia. Al enterarse de que Rebecca no había llegado a la escuela, la preocupación de Bridget se transformó en pánico total. Rápidamente informó a Barent, el padre de Rebecca, quien estaba en el trabajo, y decidieron ir de inmediato a la estación de policía para denunciar la desaparición de su hija. Cuando Barent y Bridget llegaron a la estación de policía, explicaron la situación en detalle, enfatizando que Rebecca nunca desaparecería voluntariamente. Era una adolescente responsable, cercana a su familia y siempre comunicaba sus planes. A pesar de la creciente desesperación de sus padres, la policía les informó que no podían iniciar oficialmente una investigación de personas desaparecidas hasta que Rebecca llevara desaparecida 24 horas, como era el protocolo en tales casos. Esta política dejó a los padres de Rebecca sintiéndose impotentes mientras el tiempo, aparentemente precioso, se deslizaba sin que las autoridades tomaran ninguna acción. Al darse cuenta de que necesitarían tomar el asunto en sus propias manos, Barent y Bridget decidieron empezar a buscar a Rebecca ellos mismos. Su primera parada fue la escuela de Rebecca, donde buscaron el área alrededor de ella con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Se acercaron a los transeúntes en la calle mostrándoles una foto de Rebecca y preguntando si alguien la había visto esa mañana. Desafortunadamente, nadie había visto nada inusual y no había señales de Rebecca en los alrededores de la escuela. A medida que su preocupación aumentaba, comenzaron a llamar a los amigos de Rebecca, esperando que alguno de ellos supiera dónde estaba o hubiera estado en contacto con ella esa mañana. Para su consternación, ninguno de sus amigos había visto o escuchado de Rebecca, lo que dejó a sus padres cada vez más angustiados.
También llamaron a familiares extendidos para informarles de la situación y ampliar la red de personas que la buscaban. Desesperados por cualquier pista posible, la familia de Rebecca recurrió a las redes sociales, publicando sobre su desaparición en Facebook. La publicación incluía una foto clara de Rebecca junto con todos los detalles que podían proporcionar, lo que estaba usando, su última ubicación conocida y los momentos en que había estado en contacto por última vez con otros. Su esperanza era que alguien en la comunidad en línea pudiera haber visto a Rebecca o pudiera proporcionar una pista sobre dónde podría estar. Las horas después de la desaparición de Rebecca fueron agonizantes para su familia. Cada minuto que pasaba sin noticias hacía que la situación pareciera más desesperada, ya que temían lo peor pero se aferraban a la esperanza de que ella pudiera aparecer en algún lugar seguro. Sin embargo, sin avistamientos, sin llamadas telefónicas y sin pistas, la incertidumbre sobre el destino de Rebecca solo profundizó el misterio que rodeaba su caso. No fue hasta el 19 de febrero, el día después de que Rebecca desapareciera, que la policía inició sus esfuerzos oficiales de búsqueda. La demora fue una fuente de profunda frustración y decepción para su familia. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad, y en casos de personas desaparecidas, el tiempo es crucial. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, las autoridades se habían atenido al periodo de espera de 24 horas antes de comenzar oficialmente la búsqueda. Los padres de Rebecca, Bridget y Barent, se enfadaron aún más por las acciones de la policía cuando comenzaron a distribuir información sobre la niña desaparecida. Aunque la familia había proporcionado múltiples fotos de Rebecca para su difusión pública, la policía eligió usar una imagen de su cuenta de Instagram donde estaba muy maquillada y usando un filtro. Esta foto en particular la hacía parecer mucho mayor de sus 15 años, y su familia temía que esto pudiera dificultar cualquier posible identificación por parte de personas en la calle. 2 días después, el 21 de febrero, las autoridades alemanas declararon oficialmente a Rebecca Rhodes como persona desaparecida. Junto con esta declaración, proporcionaron una descripción detallada de la niña y lo que llevaba consigo la última vez que fue vista. Según su declaración, se sabía que Rebecca llevaba una chaqueta rosa, una sudadera de BTS, una mochila de Vans, una manta morada, su teléfono móvil e incluso una cámara. Esto llevó a muchas personas que seguían el caso a especular si Rebecca podría haberse escapado de casa. La teoría ganó fuerza porque parecía que había empacado más de lo necesario para solo una noche en la casa de su hermana. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desmentida por la familia. Rebecca a menudo llevaba estos mismos artículos con ella a todas partes, independientemente de a dónde fuera. Además, no había conflictos conocidos dentro de la familia y ninguna razón que la hubiera llevado a huir. Incluso la policía, después de considerar inicialmente la posibilidad de una fuga, la descartó debido a la falta de evidencia sólida que apuntara en esa dirección. A estas alturas, el caso de Rebecca había atraído una atención mediática considerable en toda Alemania. La prensa comenzó a seguir la historia de cerca y el público se volvió cada vez más interesado en el misterio que rodeaba su desaparición. El 23 de febrero, una unidad especializada en crímenes graves tomó el control de la investigación, marcando el comienzo de esfuerzos de búsqueda más intensos. Durante los días siguientes, las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas en Berlín y sus alrededores. Cada lugar que Rebecca podría haber visitado fue rastreado, desde la casa de su familia hasta las casas de sus hermanas, desde su escuela hasta sus lugares favoritos. A pesar de la naturaleza exhaustiva de estas búsquedas, no se encontró ninguna evidencia tangible o rastro de Rebecca. Entre las diversas personas interrogadas por la policía, un nombre surgió rápidamente como el principal sospechoso, el cuñado de Rebecca, Florian. El 28 de febrero fue detenido para ser interrogado. Florian, quien había estado casado con la hermana de Rebecca, Jessica, durante varios años y era el padre de su sobrina, de repente se convirtió en el principal sospechoso a ojos de las autoridades. Fue interrogado durante horas, pero a pesar de las sospechas de la policía, fue liberado al día siguiente, el 1 de marzo, sin ser acusado. Según las teorías de la policía, Florian había llegado a casa borracho en las primeras horas del 18 de febrero y podría haber actuado de manera inapropiada hacia Rebecca, con consecuencias desastrosas. Creían que podría haber dispuesto de su cuerpo después.
Sin embargo, la familia de Rebecca estaba horrorizada por esta sugerencia. Para ellos, Florian era un miembro de la familia de confianza y querido. Argumentaron que Rebecca había pasado innumerables fines de semana en la casa de su hermana, sin ninguna indicación de que Florian tuviera malas intenciones hacia ella. La acusación, en su opinión, no tenía sentido. La investigación continuó, pero el paradero de Rebecca seguía siendo un misterio. Helicópteros peinaron los cielos sobre Berlín, buscando áreas remotas en caso de que ella se hubiera perdido o sido llevada lejos. Se trajeron perros de búsqueda para intentar recoger su rastro, pero sus esfuerzos no llevaron a nada. A medida que pasaban los días sin avances, la presión pública aumentó, exigiendo respuestas que no llegaban. Luego, el 4 de marzo, el caso tomó otro giro dramático cuando Florian fue arrestado nuevamente. La policía reveló que habían descubierto inconsistencias en su testimonio que avivaron aún más sus sospechas. Florian había afirmado previamente que después de regresar a casa de la fiesta de la oficina alrededor de las 5:45 de la madrugada, se había ido a la cama de inmediato debido al agotamiento. Sin embargo, una investigación de los registros de su teléfono pintó una imagen diferente. Las autoridades encontraron evidencia de que Florian había estado activo en línea durante varias horas después de su supuesto regreso a la casa. Según la policía, había enviado múltiples mensajes de texto a amigos y había accedido a sitios web de contenido para adultos, lo que contradecía directamente su afirmación anterior de que se había ido a dormir de inmediato. Esta revelación solo profundizó la creencia de la policía de que Florian podría haber estado involucrado en la desaparición de Rebecca. A pesar de esta nueva evidencia, la familia continuó apoyando a Florian, defendiéndolo vehementemente contra las acusaciones. Para ellos, la idea de que Florian pudiera haber lastimado a Rebecca era inconcebible. Sin embargo, las autoridades no estaban tan fácilmente convencidas. A medida que la investigación sobre las actividades de Florian continuaba, la búsqueda de Rebecca se volvió más desesperada. Mientras la policía centraba su atención en Florian, el público especulaba si alguien más podría haber estado involucrado o si tal vez Rebecca había encontrado un destino trágico en otro lugar. Con cada día que pasaba, las preguntas aumentaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Para la policía, el testimonio inconsistente de Florian sobre sus acciones en la mañana del 18 de febrero levantó sospechas significativas. La policía se preguntaba por qué Florian mentiría sobre un detalle aparentemente trivial. A sus ojos, esto no era solo una omisión inocente, sino una señal potencial de que estaba ocultando algo mucho más siniestro. Esta inconsistencia lo convirtió en el principal sospechoso en la desaparición de Rebecca. La falta de imágenes de cámaras de seguridad que capturaran a Rebecca en su camino a la escuela alimentó aún más su sospecha. Rebecca había planeado caminar desde la casa de su hermana hasta una parada de autobús cercana y, en una ciudad moderna como Berlín, con cámaras en casi cada esquina, parecía extraño que no surgieran imágenes de su trayecto. Las cámaras de vigilancia de las casas vecinas y negocios locales, comunes en la mayoría de las áreas urbanas, no registraron ningún rastro de ella. Esto llevó a los investigadores a una conclusión inquietante. Quizás Rebecca nunca salió de la casa de su hermana esa mañana. La ausencia de testigos o imágenes indicó que el paseo planeado de Rebecca a la parada del autobús podría no haber ocurrido en absoluto. Parecía cada vez más probable que lo que fuera que le hubiera sucedido había ocurrido en la casa o cerca de ella, no en su ruta prevista. Con Florian ahora firmemente en su punto de mira, la policía comenzó a intensificar su investigación. Mientras Florian estaba detenido por segunda vez, la búsqueda de Rebecca Reust continuó sin cesar. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en las áreas naturales alrededor de Berlín, como bosques, ríos y lagos, donde se podría haber ocultado un cuerpo. Oficiales de policía, equipos de rescate y voluntarios peinaron estos lugares, con la esperanza de encontrar algún rastro de Rebecca. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas, no se encontró ninguna evidencia física, ni ropa, ni objetos personales, ni restos. La casa familiar de Jessica y Florian también se convirtió en un punto focal de la investigación. Si la teoría de la policía era correcta, esta casa era la escena del crimen donde algo terrible le había sucedido a Rebecca. Para explorar esta posibilidad,
se envió un equipo forense especializado para peinar la casa en busca de cualquier indicio de evidencia. Trajeron consigo herramientas y técnicas diseñadas para detectar incluso los rastros más pequeños de sangre, con la esperanza de confirmar sus crecientes sospechas. Además, se trajeron perros de búsqueda entrenados para detectar olores que pudieran llevarlos a Rebecca. A pesar de sus mejores esfuerzos, las búsquedas no dieron resultados, ni sangre, ni pistas, ni signos de lucha. El 6 de marzo, Michael Hoffman, el detective principal a cargo de la investigación, hizo un llamado público en un programa de televisión alemán prominente. De pie ante una audiencia nacional, instó a cualquiera con información sobre la desaparición de Rebecca a presentarse y contactar a las autoridades. Fue durante esta transmisión que Hoffman reveló una nueva pieza de información que sacudió a aquellos que seguían el caso. La policía había recibido informes creíbles de que Florian había sido visto conduciendo por la autopista a 12 de la mañana del 18 de febrero, el mismo día en que Rebecca desapareció, y nuevamente la noche siguiente, el 19 de febrero. Para subrayar la importancia de este avistamiento, Hoffman incluso presentó imágenes del coche de Florian captadas por cámaras de carretera, pidiendo a los espectadores que informaran cualquier comportamiento sospechoso que hubieran presenciado relacionado con el vehículo. Esta revelación profundizó aún más el misterio del caso. La autopista A12 es una carretera federal importante que se extiende desde Berlín hasta la frontera con Polonia, una ruta utilizada a menudo para viajes de larga distancia. El coche de Florian, un Renault Twingo rojo cereza, había sido captado por cámaras aproximadamente a las 10:40 de la mañana el 18 de febrero, solo unas pocas horas después de que Rebecca fuera vista por última vez. El vehículo se dirigía hacia el este, hacia Polonia. Más tarde ese día, Florian regresó a casa solo para hacer el mismo viaje hacia Polonia la noche siguiente a las 10:40 de la noche. Lo que fue aún más sospechoso fue que Jessica, la esposa de Florian, había estado en el trabajo durante ambas ocasiones, dejando a Florian como la única persona que podría haber estado conduciendo el coche en esos momentos. La sincronización de los viajes de Florian no podría haber sido más crítica. El 18 de febrero fue el día en que Rebecca desapareció y el hecho de que Florian hubiera conducido hacia Polonia esa misma mañana solo aumentó las sospechas de la policía. ¿Por qué habría hecho un viaje tan pronto después de la desaparición de Rebecca y luego repetir el viaje la noche siguiente? Estos detalles llevaron a los investigadores a formular una teoría inquietante sobre lo que había sucedido esa mañana. Según la policía, era completamente posible que Rebecca nunca hubiera salido de la casa de su hermana para tomar el autobús como tenía previsto. En cambio, teorizaron que Florian había esperado hasta que su esposa Jessica se fuera al trabajo antes de lanzar un ataque premeditado contra Rebecca. Después, la policía creía que Florian podría haber ocultado el cuerpo de Rebecca en su Renault Twingo y conducido por la autopista A12 hacia Polonia, con la intención de deshacerse de sus restos en algún lugar a lo largo de la ruta. La policía sabía que esta teoría era especulativa, pero encajaba con la evidencia disponible o, más precisamente, con la falta de ella. Ninguna cámara de seguridad había captado a Rebecca saliendo de la casa, ningún testigo la había visto en su camino a la parada del autobús y ahora el comportamiento sospechoso de Florian, su uso de Internet a altas horas de la noche, sus declaraciones falsas y sus inexplicables viajes a Polonia parecían apuntar hacia su implicación en algo terrible. Sin embargo, a pesar de estas crecientes sospechas, las autoridades aún no habían descubierto ninguna evidencia concreta que vinculase a Florian directamente con un crimen. Según las autoridades, el trayecto desde la casa de Florian hasta la frontera polaca a través de la autopista A12 tomaría un mínimo de 2 horas. Esta era una pieza significativa de información, ya que permitía a los investigadores trazar posibles ubicaciones donde Florian podría haber dispuesto de Rebecca si, como sospechaban, él estaba involucrado en su desaparición. Se llevaron a cabo una serie de búsquedas a lo largo de la ruta. El mapa que las autoridades presentaron al público mostró varios puntos de interés. Entre el 7 y el 29 de marzo, estos lugares fueron examinados minuciosamente por equipos de búsqueda. A pesar de su exhaustividad, no se descubrió ninguna evidencia sobre el paradero de Rebecca durante estas operaciones. Una de las pocas piezas tangibles de evidencia de las que la policía podía depender provino de un examen forense del Renault Twingo. Dentro del vehículo,
Las autoridades encontraron varios mechones de cabello de Rebecca junto con fibras que coincidían con la manta morada que ella llevaba cuando desapareció. Esto, a ojos de los investigadores, fue un descubrimiento crítico. Parecía apoyar la teoría de que Rebecca había estado en el coche el día que desapareció y que Florian podría haber usado el vehículo para transportarla después de lo que fuera que le hubiera sucedido en la casa. La policía creía que esto era una prueba adicional de que Florian tenía algún papel en la desaparición de Rebecca, aunque la familia seguía sin estar convencida. La familia de Rebecca, particularmente su padre Barent Roy, continuó defendiendo a Florian. Ellos veían la presencia del cabello de Rebecca y las fibras de su manta como algo completamente normal. Después de todo, Rebecca viajaba frecuentemente en el Renault Twingo con su hermana Jessica, quien también era dueña del coche. Esto no era inusual y la familia creía que las autoridades estaban sacando conclusiones basadas en evidencia circunstancial. Barent incluso se dirigió a la prensa cuando Florian fue arrestado por segunda vez, afirmando que sabía por qué Florian había conducido a Polonia el 18 y 19 de febrero. Sin embargo, se negó a elaborar más detalles, citando que era un asunto personal, lo que llevó a más especulaciones tanto de los medios como del público. Los periodistas cuestionaron incansablemente a Barent, pero mantuvo su silencio sobre el asunto. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores sobre la naturaleza de los viajes de Florian a Polonia. Unos días después de la entrevista de Barent, uno de los periodistas publicó un artículo que afirmaba que Florian había viajado a Polonia por razones relacionadas con las drogas. La historia sugería que Florian estaba involucrado en el tráfico de drogas y esta era la razón de sus sospechosos viajes a través de la frontera. La familia de Rebecca confirmó los informes y el propio Florian admitió su implicación en la venta de drogas. Explicó que sus viajes a Polonia eran para entregar una cantidad de drogas a un conocido, no para deshacerse del cuerpo de Rebecca como temía la policía. A pesar de esta revelación, las autoridades no pudieron encontrar ninguna prueba sólida que vinculara a Florian con la desaparición de Rebecca. El 22 de marzo, Florian fue liberado nuevamente, su libertad asegurada por la ausencia de cualquier prueba directa que lo conectara con el crimen. En este punto, el caso de Rebecca había cautivado no solo a Alemania, sino también a partes de Europa. Los medios de comunicación de todo el continente seguían de cerca los desarrollos y la opinión pública se dividió drásticamente. Muchas personas luchaban por entender por qué la familia de Rebecca continuaba defendiendo a Florian tan ferozmente a pesar de la evidencia que parecía sugerir su implicación. Para algunos, estaba claro que las acciones de Florian, su testimonio inconsistente, sus viajes secretos a Polonia y las pruebas forenses apuntaban a su culpabilidad. Otros, sin embargo, apoyaban a la familia, creyendo que las actividades de tráfico de drogas de Florian eran la razón de su comportamiento evasivo, no cualquier implicación en el destino de Rebecca. La falta de pruebas físicas a lo largo de la autopista A12 dejó a las autoridades alemanas cuestionando si Florian podría haber cruzado a Polonia para deshacerse del cuerpo de Rebecca. Sin poder descartar esta posibilidad, solicitaron formalmente asistencia a las autoridades polacas. Los equipos de búsqueda polacos fueron enviados a peinar las áreas cercanas a la frontera, concentrando sus esfuerzos en las regiones donde se había visto el coche de Florian. A pesar de sus esfuerzos, las búsquedas no arrojaron resultados y el paradero de Rebecca siguió siendo un misterio. Además de Florian, la investigación también consideró a otros posibles sospechosos. Uno de los más intrigantes fue un chico de 15 años conocido solo como Max. Según la familia de Rebecca, Max era alguien que Rebecca había conocido en línea y con quien había estado en comunicación durante varios meses antes de su desaparición. De hecho, solo una semana antes de desaparecer, Rebecca había pedido permiso a su familia para encontrarse con Max en persona. Sin embargo, la familia se negó, ya que Max vivía en otra ciudad y no se sentían cómodos con que Rebecca viajara para conocer a alguien que solo conocía a través de Internet. La familia creía que Rebecca, frustrada por su decisión, podría haber faltado a la escuela la mañana del 18 de febrero para encontrarse con Max en secreto. Añadiendo a sus preocupaciones estaba la sospecha de que Max podría no ser en realidad un chico de 15 años, sino un adulto que pretendía ser más joven para atraer a chicas en línea. La policía tomó en serio esta pista y lanzó una investigación para localizar a Max. Sin embargo,
Sus esfuerzos se complicaron rápidamente por el descubrimiento de que Max había eliminado todas sus cuentas en las redes sociales pocos días después de la desaparición de Rebecca. Esto levantó banderas rojas para los investigadores, ya que era un comportamiento inusual y sospechoso. Sin sus perfiles en redes sociales, se volvió más difícil localizar a Max y verificar la naturaleza de su relación con Rebecca. Meses de investigación siguieron y eventualmente la policía descubrió información que contradecía la línea de tiempo de la familia. Según sus hallazgos, Max y Rebecca no habían estado en contacto durante más de 6 meses antes de su desaparición. Esto conflictuaba con las afirmaciones de la familia de que Rebecca y Max estaban en comunicación regular y habían estado planeando encontrarse poco antes de que ella desapareciera. A pesar de las sospechas iniciales alrededor de Max, la policía eventualmente lo descartó como sospechoso. Concluyeron que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Rebecca y la investigación sobre él fue cerrada. Posteriormente, las periodistas alemanas Lena Nomer y Miriam R.S. lanzaron un podcast investigativo dedicado a desentrañar el misterio de la desaparición de Rebecca Reus. Este podcast, que atrajo la atención a nivel nacional, se centró en entrevistas, revisiones de casos y teorías que habían capturado la imaginación del público. Durante el transcurso de su investigación, Lena y Miriam afirmaron que lograron localizar a Max, el chico de 15 años que inicialmente fue sospechoso de estar en contacto con Rebecca antes de que desapareciera. Según su podcast, hablaron con Max, quien confirmó lo que la policía había concluido anteriormente. Él y Rebecca no habían comunicado durante más de 6 meses antes de su desaparición. Max explicó que, aunque solían hablar todos los días, sus conversaciones se habían ido reduciendo gradualmente hasta que dejaron de comunicarse por completo. Uno de los puntos clave que inicialmente levantó sospechas sobre Max fue la repentina desaparición de sus cuentas en redes sociales, poco después de que Rebecca desapareciera. Sin embargo, Lena y Miriam mencionaron que Max no tenía una explicación sólida para esto, sugiriendo que podría haber sido coincidental. Además de Max, las autoridades investigaron a otro individuo, Lucas, uno de los compañeros de clase de Rebecca. Según Bridget Roy, la madre de Rebecca, Lucas y Rebecca habían estado involucrados en una acalorada discusión en la escuela solo unos días antes de su desaparición. Preocupada por la disputa, Bridget incluso había ido a la escuela para hablar con Lucas, con la esperanza de calmar las cosas. La policía interrogó a Lucas como parte de su investigación, pero rápidamente lo descartaron como sospechoso. El día de la desaparición de Rebecca, Lucas había estado en la escuela rodeado de otros estudiantes y no había evidencia que lo vinculara con el caso. A medida que pasaba el tiempo y no surgían pistas definitivas, comenzaron a surgir una serie de avistamientos reportados de Rebecca. Uno de los primeros vino de una mujer que afirmaba haber visto a Rebecca en una parada de autobús poco después de que se informara su desaparición. Después de este presunto avistamiento, otras personas se presentaron, algunas diciendo que habían visto a Rebecca en un autobús, mientras que otras afirmaban que la habían visto cerca del centro de la ciudad. La policía siguió estas pistas, investigando las diversas afirmaciones, pero ninguna pudo ser confirmada. Si estos avistamientos eran genuinos o el resultado de confusión, identidad equivocada o simplemente personas que buscaban atención, sigue siendo desconocido. La falta de evidencia concreta llevó a una serie de teorías sobre lo que podría haberle sucedido a Rebecca. Una de estas teorías era que había viajado en secreto a Corea del Sur para encontrarse con sus ídolos, los miembros del popular grupo de K-pop BTS. Aunque esta teoría capturó la imaginación del público, especialmente dado la conocida admiración de Rebecca por la banda, fue rápidamente descartada como implausible. Viajar desde Alemania a Corea del Sur como adolescente, sin ser notada y sin asistencia, sería extraordinariamente difícil. Otra teoría especulaba que Rebecca podría haber sido víctima de tráfico de personas. Algunos creían que podría haber faltado a la escuela para encontrarse con alguien con quien se había conectado en línea, lo que inicialmente llevó a los investigadores a centrarse en Max. Pero como Max ya no era un sospechoso, la teoría cambió a la posibilidad de que Rebecca hubiera sido atraída por otra persona. Esta idea parecía tener cierto peso dado el creciente preocupación en Europa sobre el tráfico de personas, pero una vez más no había evidencia que la respaldara. La policía no pudo probar definitivamente que Rebecca había sido llevada en contra de su voluntad y,
sin otros contactos en línea que salieran a la luz. La teoría sigue siendo especulativa. Para la policía, Florian siguió siendo el principal sospechoso durante toda la investigación. A pesar de ser exonerado y liberado 2 veces por falta de pruebas, la policía volvió repetidamente a la teoría de que Florian tenía algo que ver con la desaparición de Rebecca. Para 2020, la investigación alcanzó una nueva etapa cuando la Fiscalía solicitó a Google recuperar datos de los teléfonos móviles de Rebecca y Florian. Estos registros estaban almacenados en servidores en Dublín, Irlanda, y las autoridades esperaban que pudieran revelar nuevas pistas o información. Desafortunadamente, cuando los datos fueron devueltos a principios de 2021, no contenían nada relevante para el caso. Incluso con los recursos tecnológicos modernos, la policía se encontró sin estar más cerca de resolver el misterio. En abril de 2023, la policía dio otro paso significativo al realizar una nueva búsqueda en la casa de Florian. Esta vez realizaron pruebas acústicas, intentando determinar si Rebecca podría haber sido asfixiada dentro de la casa sin que nadie lo oyera. También buscaron artículos que podrían haber sido utilizados para sofocarla. A pesar de estos renovados esfuerzos, no se descubrió nada sustancial, dejando a los investigadores de nuevo en el punto de partida. La desaparición de Rebecca Reust atrajo una gran atención en Alemania, convirtiéndose en uno de los casos criminales más comentados en la historia reciente. El experto en personas desaparecidas, Peter Hammond, lo describió como uno de los casos más publicitados que el país había visto, solo superado por la infame desaparición de Madeleine McCann. El público alemán siguió el caso de cerca, atraído por su complejidad y las numerosas preguntas sin respuesta que lo rodeaban. Como ocurre con muchas desapariciones de alto perfil, el caso ha generado una gran cantidad de especulaciones públicas, con todos, desde detectives en línea hasta criminólogos, ofreciendo sus propias interpretaciones de lo que podría haber sucedido. En una desgarradora entrevista, Barent y Bridget Roy hablaron de su profunda convicción de que su hija algún día sería encontrada. Hasta el día de hoy, ellos, así como el público, esperan respuestas. El caso sigue siendo uno de los más misteriosos en la historia reciente de Alemania y todo el país se pregunta qué le pasó a Rebecca Reust.